Entonces, como lo escribió Jesús, el método de la topología algebraica consiste en transportar problemas topológicos algebraicos, y hoy vamos a ver un método cómo hacer eso. Vamos a construir los grupos de homología, pero solamente como motivación quiero recordarles un poco sobre la característica de Euler. Y pues Euler probó que cualquier poliedro cuya superficie sea homeomorfa a la esfera S2, el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre es igual a 2, ¿verdad? Todo esto se escribe usualmente diciendo que la característica de Euler de S2 es igual a 2. Y no importa si lo hacen con un tetraedro, un cubo, un octaedro, un dodecaedro, o un icosaedro. Ahora que está tan de moda el fútbol, ¿no? Partidos de la Eurocopa y todo eso, yo empecé a hacer mi balón de fútbol, pero lamentablemente no tengo la cantidad exacta de hexágonos, creo. Pentágonos, sí. ¿Quién sabe cuántos pentágonos hay en un balón de fútbol? Ya. A ver. 12 pentágonos, 20 hexágonos. Muy bien, ¿y cómo sabemos eso? La característica de Euler. Muy bien. Esa es la respuesta. Vamos a contarlo. Vamos a suponer que P es el número de pentágonos, H es el número de hexágonos en un balón de fútbol. ¿Ok? Se dice que un balón de fútbol es, o suponemos que es homeomorfa a una esfera S2. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? ¿Cuántas aristas? ¿Cuántas caras? Bueno, el número de caras es el número de pentágonos más el número de hexágonos. El número de vértices, bueno, cada pentágono contribuye con 5 vértices y cada hexágono con 6. P más H. Pero, en este tipo de poliedros, un vértice está compartido por 3 caras, así que hay que dividir entre 3 aquí, ¿verdad? Y de la misma manera, las aristas son P más H entre 2, porque una arista siempre está compartida por 2 caras. Entonces, si la característica de Euler de la esfera es 2, esa suma alternada tiene que ser 2, la suma alternada de estas cantidades es 2, y para hacerlo más sencillo voy a multiplicar todo por 6, entonces me va a quedar 2P más 2H menos 3P más 3H más 6P más 6H igual a 12. ¿Okay? Entonces, como hacía Jacob en su plática, ¿qué dice? Entonces, me da 2P, ay, sí, muchas gracias. Gracias. Pues otra vez, cada pentágono contribuye con 5 vértices, cada hexágono con 6 vértices, y tengo que dividir entre 3. Y aquí lo mismo, 5P más 6H entre 2. Ahora sí, entonces multiplicamos todo por 6 y nos va a quedar 10P más 12H menos
8H más 6P más 6H igual a 12, ¿verdad? Entonces vamos a contar el número de hexágonos. 6H más 12H son 18H, se cancelan con este 18H, y luego 10 más 6, 16 menos 15 es igual a P. Entonces P es igual a 12. Así que un balón tiene 12 pentágonos. Ahora, esto va más allá. Lo que hemos probado aquí es que cualquier poliedro homeomorfo S2 que se construya con pentágonos y hexágonos debe tener 12 pentágonos, sin importar el tamaño. El dodecaedro, siendo el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Tiene 12 pentágonos, tiene 0 hexágonos. 0 hexágonos. Uno puede sacar aquí el número de hexágonos. Ahora tenemos pues 5 por, si P vale 12, aquí tenemos 60, entre 3 es 20, más 2H, el número de aristas es 30, más 3H, el número de caras sería 12 más H. ¿Okay? El siguiente ejemplo, con un número de hexágonos positivo, es el balón de fútbol, y la manera más sencilla de construirlo es tomar un icosaedro, ¿verdad? Acuérdense que en un icosaedro 5 triángulos se encuentran en un vértice. Entonces lo que tenemos que hacer es truncar estos vértices. Esto produce pentágonos aquí, va a producir 12 pentágonos, y los 20 hexágonos. Ahora, de hecho hay una molécula de carbón, ¿verdad?, con la forma de un balón de fútbol. Es uno de los fullerenos, ¿verdad? El carbono 60. Y esto quiere decir que hay 60 vértices. ¿Okay? Entonces de aquí sacamos que el número de hexágonos es 20. Todo esto es lo que se puede hacer con la característica de Euler. Ahora, distintas superficies pueden tener distinta característica de Euler. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de un toro? El toro, bueno, pues si recordamos que el toro se puede construir a partir de un rectángulo, identificando estos dos lados así, y luego pegando estos dos lados así. El cociente es un toro. Para calcular su característica de Euler podemos triangular. Obviamente varias aristas se van a identificar, ¿verdad? Así que tenemos que considerar la triangulación aquí en el toro. Lo que uno puede probar es que la característica del toro es siempre cero. Este número es independiente de la triangulación, y en general, si uno tiene una superficie compacta, orientable, de género G, una superficie de género G, entonces la característica de Euler es 2 menos 2G. La esfera siendo una superficie de género 0, el toro una superficie de género 1. Entonces se puede decir que este número, la característica de Euler, es un invariante topológico de las superficies, distingue superficies. Y lo que vamos a hacer ahora es usar álgebra moderna, más simple aritmética para distinguir superficies y generar espacios topológicos. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer es construir los famosos grupos de homología. Y lo voy a hacer como se hizo un poco hace más de 100 años. Lo voy a hacer pensando en espacios triangulados. Entonces, esto se llama complejos simpliciales. Complejos simpliciales. Y estos son, no son otra cosa más que espacios que admiten una triangulación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a triangular un espacio? Superficie
o algún espacio sensato, bueno, voy a usar vértices, ¿verdad? Vértices, a los cuales vamos a llamar simplejos de dimensión 0. Voy a usar aristas, hacemos las orientadas, entonces van a ser los simplejos de dimensión 1. Voy a usar triángulos, triángulos no degenerados. Esto es un 2 simplejo. Voy a usar, si quiero hacer las cosas en dimensión 3, puedo usar tetraedros sólidos, etc. La dimensión no es una limitante, no puede seguir. Y como vamos a usar álgebra, necesito alguna notación y unas convenciones. Vamos a suponer que esta arista tiene vértices B0 y B1. ¿Okay? Entonces la notación para esa arista va a ser B0, B1. ¿Verdad? Y la convención es que como la tengo orientada de esta manera, esto va a ser menos la arista de B1 a B0. ¿Okay? Vamos a pensar en este triángulo con vértices B0, B1 y B2. Y vamos a pensar que tenemos una orientación natural, digamos en sentido positivo. Entonces, para esa orientación, la notación va a ser B0, B1, B2. Y este símbolo va a representar lo mismo que el simplejo B1, B2, B0. Ahora de aquí. Y que el simplejo B2, B0, B1. ¿Okay? Y va a ser el negativo de la orientación contraria. Entonces va a ser menos B0, B2, B1 y va a ser menos B0, B2, B2, B1, B0 y menos B1, B0, B2. ¿Ok? Entonces, esencialmente hay dos formas de orientar la cosa. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Las permutaciones de 3 elementos nos dan 6 permutaciones. Entonces uno ve que esto tiene que ver con permutaciones pares e impares. Y cuando pasamos al tetraedro, tiene 4 vértices. 1, 2, bueno, empezamos con 0. Para terminar con la dimensión del objeto, ¿verdad? Entonces aquí hay aquí hay 24 permutaciones, 12 de ellas son pares, 12 de ellas son impares. Y pues nada más para fines visuales podemos declarar como dirección positiva a la orientación que nos da la regla de la mano derecha, ¿verdad? Podemos recorrer estos vértices primero y luego el que sigue, ¿no? Entonces esta es la regla de la mano derecha. Y esta permutación, la permutación de identidad sería una permutación par. ¿Okay? Entonces vamos a construir espacios con este tipo de triángulos y vamos a construir sus grupos de homología. Entonces, lo voy haciendo por medio de los ejemplos conforme vaya avanzando. Y nuestro primer ejemplo va a ser la superficie de una esfera. Vamos a pensar en la superficie de un tetraedro. Superficie del tetraedro. ¿Ok? Entonces aquí está el complejo simplicial con el que quiero trabajar. Son sus vértices. ¿Ok? Pero estoy pensando que es la superficie del tetraedro nada más. O sea que este X
es realmente homeomorfo a la esfera S2. ¿Okay? Entonces es un complejo simplicial que tiene 4 vértices, tiene 6 aristas y 4 caras. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con él. Pues secretamente, ¿verdad? Lo que está pasando aquí es que tenemos a la esfera, como quiere estudiar la esfera, y estamos triangulando a la esfera. Entonces tengo estos 4 vértices, así, por acá. Lo que estamos haciendo es inflar al tetraedro. Tenemos esta esfera S2 triangular. Secretamente estamos trabajando con esa información. Ahora, vamos a pensar en alguno de los triángulos, alguna de las caras. Por ejemplo, esta. B1, B2 y B3. Quiero pensar en su frontera. ¿Okay? Entonces, intuitivamente, la frontera de este triángulo, pues, es la suma de estas aristas. Pensando en la orientación positiva del triángulo, entonces sería esta lista más esta lista más esta lista. Entonces sería B1, B2 más B2, B3 más B3, B1. ¿Okay? Y déjenme arreglar esto de la siguiente manera. Aquí falta el 1. Luego aquí falta el 2, pero este es menos B1, B3, ¿no? Y finalmente aquí falta el 3. ¿Okay? Entonces tengo la suma alternada de estas aristas, en donde voy quitando un vértice a la vez. Y de la misma manera, la frontera de una arista, digamos B1 y B2, la frontera de esta arista, pues la quiero pensar como este punto menos este punto, solamente para indicar que tiene orientación. ¿Okay? Entonces esto por definición es B2 menos B1, ¿okay? Indicando que la arista llegaba aquí y salía de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la frontera de un triángulo va a ser una combinación lineal de aristas. La frontera de una arista va a ser una combinación lineal de vértices. ¿Okay? Entonces necesito un mundo en donde trabajar este tipo de cosas. Y eso se llaman las cadenas simpliciales de X. Entonces las cadenas simpliciales del complejo simplicial se definen así. C0 es el conjunto de combinaciones lineales de vértices. B0, B1 hasta B3, ¿verdad? C1 son las combinaciones lineales de aristas de la forma BI, BJ, y C2 son combinaciones lineales de caras BI, BJ, BK. ¿Okay? En esas fórmulas para las fronteras todos los coeficientes son más o menos 1. ¿Okay? Así que lo que voy a pedir aquí es que los coeficientes sean enteros. Coeficientes están en Z. Uno podría pedir coeficientes reales, y entonces estos grupos tendrían estructura de espacio vectorial, ¿verdad? Pero estoy pidiendo que sean grupos abelianos libres. Entonces este grupo abeliano libre generado por todos los vértices, el grupo abeliano libre generado por todas las aristas, y por todos los triángulos. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora es conectarlos. Van a conectar por medio de las fronteras.
0, y aquí tengo las fronteras. Entonces como aquí estoy sacando la frontera de un triángulo, voy a llamarle a esto delta 2 y esto va a ser delta 1. ¿Okay? Delta 2 es frontera de triángulos, delta 1 es frontera de aristas. Esto ya delta 0, pero es el morfismo trivial. Como no hay nada en dimensión 3, pues entonces delta 3 es el morfismo trivial, pero está ahí. Ahora, en el ejemplo tenemos cuatro vértices. Entonces esto es como z a la 4. Tenemos 6 aristas, esto es z a la 6. Tenemos 4 caras, z a la 4. Lo que estamos haciendo es lidiar con álgebra lineal y matrices enteras de 4 por 6 y 6 por 4. 6 por 4. ¿Okay? Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Déjenme escribir la fórmula de las fronteras, la fórmula general, ¿verdad? General. La frontera de un K-simplejo es la suma alternada desde igual a 0 hasta K de simplejos de dimensión K-1, quitando un vértice a la vez. Entonces quitamos aquí el BI. Esta es la fórmula para la frontera. Quiere decir que este vértice se elimina. ¿Okay? Entonces, algo que uno no puede resistir es una vez que sabe cómo tomar fronteras, y volver a tomar fronteras. Por ejemplo, la frontera, digamos que delta 1 de BI y BJ era BI de BJ menos BI. Y entonces la frontera de esto es la frontera de esto, pero la frontera lineal y la frontera de una cosa de dimensión 0 es 0. Entonces, en este caso la frontera es 0. En el caso de un triángulo, delta 2, B1, B2, B3, era B1, B2, más B2, B3, más B3, B1, y la frontera de esto es la frontera de esto. Esto es B2 menos B1 más B3 menos B2 más B1 menos B3 y B2 se va con B2, B1 con B1 y B3 con B3. La frontera es 0. Y lo que sucede en general entonces es que la frontera de la frontera es 0. Lema. General, estamos parados aquí en CK y de aquí sale delta K y entra delta K más 1. Se vale que la composición de delta K con delta K más 1 siempre es igual a 0. Esto quiere decir que la imagen de este morfismo está contenida en el kernel del que sigue. Eso va a ser muy útil. Ahora, hay nombres para estas cosas.
kernel de delta K se le llaman los ciclos en dimensión K, y esto se llaman las fronteras de dimensión K. Todo sucede aquí, todo sucede en este grupo, ¿verdad? El kernel es un subgrupo de este, la imagen es un subgrupo de este, y la imagen está contenida en el kernel. Ahora, lo que quiero hacer es, dentro de todos los ciclos, matar a las fronteras. ¿Por qué queremos hacer eso? Pues porque queremos estudiar la topología del espacio. Vamos a pensar que este es nuestro complejo simplicial, ¿verdad? Puede tener un hoyo por aquí. Aquí no hay hoyo, ¿no? Entonces tenemos a la cosa triangulada. Digamos así. Está cuadriculado, pero está triangulado. Está triangulado. Así. Y entonces, bueno, aquí hay un ciclo, fíjense. Esta suma de aristas es un ciclo, porque cuando voy a calcular sus fronteras me queda este vértice menos este vértice, y este menos este, y aquí se cancelan, ¿verdad? O me queda este menos este, que cancela este menos este. Entonces, en total, la frontera de esta suma, la frontera de este ciclo es cero, por eso es un ciclo, Pero es un ciclo de manera trivial, porque es frontera de esto. Fíjense en todos estos triángulos. Vamos a pensar en estos triángulos con esta orientación natural aquí adentro. Entonces, cuando calculo por ejemplo, la frontera de esta suma, de la suma de estos dos triángulos, esta lista aparece una vez para allá y otra vez para acá. Se van a cancelar. Entonces, si me fijo en la suma de todos estos triángulos, la frontera de esas dos cadenas es esto. Entonces, este rectángulo rojo es un ciclo, trivialmente porque es frontera de alguien. Sin embargo, uno puede pensar en ciclos que no son frontera de nadie. Es un ciclo que no es frontera de nadie, y está detectando un hoyo. Entonces, eso es lo que quiero hacer: detectar estos hoyos. Entonces, definimos el késimo grupo de homología de X, HK de X, es por definición el cociente de los ciclos en dimensión K por las fronteras en dimensión K. Entonces, estos son ciclos entre fronteras. Y como estamos en grupos abelianos, lo único que estamos haciendo es que dentro de todos los ciclos vuelvo cero todas las fronteras. Esto es lo que voy a hacer. Y ahora quiero calcular estos grupos para el ejemplo. Pues nuestro ejemplo era la superficie del tetraedro. Entonces, nuestro ejemplo tenemos esta superficie. Y entonces H0 de X, vamos a empezar con H0, es Z0 módulo D0. Ahora, esto es especial porque delta 0 es igual a 0, es el morfismo trivial. Entonces el kernel de todo es 0, todas las cadenas C0 son todas las combinaciones lineales de vértices entre D0. Dentro de las cadenas tengo que matar a todas las fronteras.
Pero resulta que la frontera, ¿se acuerdan que la frontera de una arista es BJ menos B? ¿Okay? O sea que la diferencia entre dos vértices, siempre están conectados por una arista, la diferencia entre los vértices es una frontera. En este cociente esto es 0. O sea que en el cociente estas dos cosas son iguales. En el cociente todos los vértices se vuelven el mismo y me quedan todos los múltiplos de ese vértice común. Así que esto se ve como los enteros. El 1 correspondiendo a cualquier clase de equivalencia de los vértices, porque son el mismo. Eso es H0. ¿Cuánto vale H1? Bueno, a ver, H1 de X son los ciclos entre las fronteras en región 1, y voy a tratar de hacer la cuenta. A ver, tenemos C2, C1, C0, 0, esto es Z4, Z6 y Z4, y C1 son los el grupo generado por todas las aristas. Entonces, las aristas son B0, B1, B1, B2, B2, B3, B0, B1, no, aquí B2, B0, yo creo, sí. Y luego todas las que suben, ¿no? B2, B0, B0, B3, B1, B3 y B2, B3. Esta es la base. Entonces las fronteras son B1 menos B0, B2 menos B1, B0 menos B2, B3 menos B0, B3 menos B1 y B3 menos B2. ¿Okay? Ahora el chiste es hacer álgebra lineal aquí. Resulta que si B1, B0, B2, B1, que si a le resto me da B2 menos B1, ¿verdad? Así que esta es combinación lineal de estos dos. Si a le restamos me da y 0 y 2, y una combinación lineal de estos dos me da ¿okay? Entonces eso está de más, y es más o menos fácil ver que son linealmente independientes. Entonces la imagen, esto quiere decir que la imagen, este es delta 1, este es delta 2, que la imagen de delta 1 tiene dimensión 3, aquí se llama rango, ¿verdad? Pero si trabajamos con coeficiente en un campo sería la dimensión. El rango del grupo libre abeliano generado por las fronteras es 3, y sabemos otra cosa, sabemos que una relación entre el kernel, ¿verdad? La dimensión del kernel y la dimensión de la imagen. Esto suma 6. Entonces, la dimensión del kernel más 3 es igual a 6, así que esto es 3. Muy bien. Ahora, las cadenas de dimensión 2 están generadas por 4 caras. Por las 4 caras. Entonces, aquí tengo 4 caras.
Y estas 4 caras tienen sus respectivas fronteras. Pero ¿qué pasa si sumo todas las caras con esta orientación, con orientaciones compatibles? Si sumo las 4 caras con orientaciones compatibles, eso es un ciclo en dimensión 2. Porque cuando calcule fronteras, las aristas se van a ir cancelando 2 a 2. ¿Okay? Entonces, estas cuatro caras tienen fronteras, ¿verdad? Que suman 0. Entonces, las 4 fronteras son linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Es la relación que hay. Y que resulta que la dimensión de la imagen, esto de Kernel, ¿no? Que la dimensión de la imagen de delta 2 también es 3, o el rango, ¿verdad? Entonces, aquí sucede que el kernel de delta 1 es igual a la imagen de delta 2, así que el cociente es 0. Ya tenemos H1, lo único que nos falta es H2, eso no es difícil de calcular. H2 de X son los ciclos en dimensión 2, módulo las fronteras en dimensión 2, pero como no hay nada en dimensión 3, pues no hay fronteras. Estos son los ciclos. Y el ciclo más sencillo que existe en dimensión 2 es la suma de todos los triángulos, ¿verdad? Es un ciclo de dimensión 2, encierra todo. Y se puede probar que cualquier otro ciclo en dimensión 2 es un múltiplo de ese. Así que este es isomorfo a Z, generado por ese ciclo. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? El resumen es que los grupos de homología de la esfera S2 son Z en dimensión 0, 0 en dimensión 1, Z en dimensión 2 y 0 en otro caso. Pero trivialmente porque no hay cosas en dimensiones superiores. Algo muy interesante es que estos grupos de homología no dependen de la triangulación, ¿verdad? Así como la característica de Euler no depende de la forma en que dividen a la esfera, esto no depende de la triangulación. Y además, algo muy bonito es que recuperamos de alguna manera la característica de Euler. Fíjense que este grupo tiene rango 1, este tiene rango 0, este tiene rango 1. Y 1 menos 0 más 1 es igual a 2, que es la característica de Euler. S2. Entonces tenemos más información, estamos viendo más. Esencialmente este Z salió porque 2 vértices siempre se podían conectar, ¿verdad? Y eso nos está diciendo que la esfera es conexa. Y Z dice que hay un ciclo, ¿verdad?, que detecta un agujero en dimensión, pues, por medio de un objeto de dimensión 2, ¿verdad? Y que no hay agujeros que se puedan detectar por objetos de dimensión 1 en la esfera. Bueno, uno puede hacer lo mismo para otro tipo de superficies, complejos iniciales. Voy a dar nada más ejemplos. Vamos a ver qué pasa con el círculo, por ejemplo. El círculo unitario. Pues para triangular S1, lo que hacemos es fijarnos en un triángulo. Tengo 3 vértices, 3 aristas, eso es todo. No tengo cineflejos en dimensión 2. Entonces, HQ de S1 es Z en dimensión 0. Igual porque al pasar al cociente cualquier par de vértices se identifica y solo me queda 1. Hay un ciclo en dimensión 1 que es la suma de estas 3 aristas, y no es frontera de nadie,
Entonces esto genera un z en dimensión 1, y no hay elementos en dimensión 2 o más, así que tenemos 0 en otro caso. ¿Okay? Son los grupos de homología del círculo. Los grupos de homología del disco, el disco de dimensión 2, bueno, el disco es una versión engordada del punto. Entonces esto tiene los grupos de homología del punto. Dos espacios del mismo tipo de homotopía siempre tienen los mismos grupos de homología. Pero pues podemos triangular esto. Vamos a pensar en un triángulo con 3 vértices, 3 aristas y un triángulo. Entonces la respuesta que quería aparecer. Los grupos de homología del disco serían como z en dimensión 0. Este ciclo ahora es frontera de alguien, entonces lo matamos. 0 en dimensión 1. Hay un solo triángulo en dimensión 2, ¿verdad? Pero ni él ni sus combinaciones lineales son ciclos. Entonces tengo 0 en dimensión 2 y 0 en otro caso. Bueno, vamos a dejar esto así, 1 y 0 en otro caso. Entonces la homología de un punto, que es lo mismo que la homología de un disco en cualquier dimensión, es z en dimensión 0 y 0 en otro caso. ¿Okay? La cosa más sencilla. El toro, pues digamos que podemos triangular al toro. No puede triangular al toro. El toro, esta es la superficie de un toro. Y una vez que lo triangulamos, hacemos las cuentas, nos queda que los grupos de homología de T son z en dimensión 0, z más z, o z2 en dimensión 1, y z en dimensión 2, 0 en otro caso. ¿Okay? Entonces ya sabemos qué quiere decir que z aparezca aquí, que la cosa es conexa. Z2 quiere decir que esencialmente hay dos ciclos linealmente independientes, y que no son frontera de nadie. ¿Okay? Entonces cuando uno triangula y trabaja en la triangulación, se puede probar que cualquier ciclo es equivalente a una combinación lineal de estos dos. Se dice que son ciclos homólogos. ¿Okay? Entonces esencialmente tenemos estos dos ciclos en dimensión 1 que detectan hoyos en el toro, y en dimensión 2, bueno, pues resulta de triangular al toro, ¿verdad? Tomar la suma de todos los triángulos con orientaciones compatibles, ¿verdad? Eso es un ciclo en dimensión 2. Tomamos la frontera, todas las aristas se cancelan, y no es frontera de nadie, entonces ese genera a z. Y otra vez, fíjense que aquí tenemos rango 1, rango 2 y rango 1. Y si sumamos los rangos, alternadamente 1 menos 2 más 1 nos da 0, que es la característica de Euler. Del toro. ¿Okay? Recuperamos esa información. Vamos a ver más ejemplos para agarrar un poco de intuición. Vamos a pensar que X es un cilindro. ¿Okay? Y un cilindro se puede pensar como un rectángulo con estos dos lados identificados. Entonces, si dividimos el cilindro así, el rectángulo así, triangulamos. Esta triangulación sirve para calcular los grupos de homología del cilindro, pensando que esta arista es la misma que esta arista. ¿Okay? Y si uno hace el cálculo HQ del cilindro, resulta ser z en dimensión 0, z en dimensión 1 y 0 en otro caso.
hacer otro ejemplo, tiene que ver con ese. La banda de medios. Vamos a pensar en una banda de medios. M es la banda de medios. Más o menos así. Y esto se puede pensar como un rectángulo, de donde identificamos este lado con este, ¿no? Con la orientación contraria. Entonces podemos triangular y calcular homología, y HQ de la banda de Mobius resulta ser Z en dimensión 0, Z en dimensión 1 y 0 en otro caso. Aquí hay algo chistoso. Resulta que la homología no distingue ni al cilindro ni a la banda de medios del círculo, ¿verdad? Y eso es porque tanto el cilindro como la banda se pueden contraer de manera continua al círculo. Se dice que son del mismo tipo de homotopía. No son homeomorfos, ¿verdad? Son superficies con frontera. El círculo es una variedad de dimensión 1, es una curva, pero sí son del mismo tipo de homotopía, no puede contraerlos continuamente. Aquí dentro de la banda hay un círculo ecuatorial, lo mismo en el cilindro, ¿verdad? Y es gracias a esa contracción, esencialmente, que los grupos de homología son los mismos. Ahora, ¿a qué cosas sí podemos distinguir? ¿Qué cosas sí podemos distinguir? Bueno, tenemos a los espacios proyectivos. Vamos a empezar con la esfera de dimensión n, antes que los proyectivos. Por ejemplo, la esfera de dimensión n, Sn es el conjunto de los vectores pensados para los físicos, ¿no? X con flechita en Rn más 1, tal es que la norma de X es igual a 1. Entonces esta es la esfera. La esfera Sn, en Rn más 1. Y una vez que triangulamos adecuadamente este espacio, se puede probar que HQ de Sn es Z en dimensión 0, es conexo, Z en dimensión n y 0 en dimensiones intermedias, Q entre 1 y n menos 1. Como la cosa para en dimensión n, esto es 0 en otro caso. Entonces, eso ya nos da una fórmula general para el círculo, para S2. De aquí podemos rescatar el cálculo que hicimos hace rato. El espacio proyectivo real. Ejemplo, el espacio proyectivo real. La notación es PN, como dijo Jesús, o RPN, o real, y esto es por definición el conjunto de todas las líneas en Rn más 1 que pasan por el origen. ¿Okay? Entonces les tengo que decir cómo pensar este conjunto como un espacio. Entonces, pues, me fijo aquí en Rn más 1, y los puntos de este espacio van a ser estas líneas, ¿no? Líneas que pasan por 0. Esta, ¿verdad? Esos son los puntos. Esos son los puntos. En particular, si
conjunto de todas las líneas que pasan por el origen en R3. Pues la idea era usar este tipo de construcción para estudiar proyectividades o perspectiva, ¿verdad? Ejemplo proyectiva. Y la forma en que uno se puede imaginar esto como un plano es la siguiente. Vamos a pensar en una pantalla, el eje X, Y y Z. Estamos en R3 y vamos a pensar en el plano Z igual a 1 como una pantalla. Resulta que casi cualquier línea que pase por el origen intersecta este plano en un punto. Y eso, pues casi me da una biyección entre RP2, entre todas las líneas que pasan por el origen y los puntos de este plano, ¿verdad? Hay líneas que no intersectan el plano, y eso corresponde a que estos puntos se vayan al infinito, ¿verdad? Entonces, líneas horizontales como esta son puntos al infinito, puntos al infinito. Pero esencialmente estamos lidiando con un objeto de dimensión 2 más una buena cantidad de puntos al infinito. Ahora, hay otra forma de pensar esto, y es usando una pantalla un poco más simétrica, como la esfera. Entonces, vamos a pensar en la esfera de dimensión 2, que es el origen, ¿verdad? Y resulta que toda línea que pasa por el origen intersecta la esfera en dos puntos antipodales, X y menos X. ¿Okay? Entonces no es que la esfera esté en correspondencia, que los puntos de la esfera estén en correspondencia con las líneas que pasan por el origen, pero sí las parejas de puntos antipodales, ¿verdad? Entonces, RP2 se puede pensar como el cociente de la esfera S2 módulo la relación de equivalencia que identifica X con más menos X. ¿Okay? Ahora, S2 es un subespacio de R3, tiene una topología conocida, y a este espacio le damos la topología cociente. ¿Okay? Esa es la topología de RP2, y lo mismo podemos hacer con RPN. Este plano proyectivo. Ahora, hay muchas otras formas de pensar a RP2. Fíjense, podemos quedarnos con el casquete de arriba, con el hemisferio norte. Sí. Como estamos identificando puntos antipodales, pues casi tenemos un representante de cada clase de equivalencia, ¿no? Aquí, salvo que tenemos que identificar puntos en el ecuador, puntos antipodales en el ecuador. Entonces, si aplastamos a ese hemisferio, lo que tenemos es un disco. Es un disco de 2. Y el ecuador corresponde a la frontera, y tenemos que identificar puntos antipodales en la frontera. Entonces, el plano proyectivo corresponde a tomar el disco de dimensión 2, módulo, identificar puntos antipodales, pero en la frontera. En la frontera. Ese es el RP2. Hay una versión más del plano proyectivo. Vamos a pensar en la construcción vía un rectángulo. Pues se dice que un disco es homeomorfo a un rectángulo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es identificar puntos antipodales en la frontera. Entonces, eso quiere decir que este lado lo tengo que identificar con este lado, pero en sentido contrario, con la orientación contraria. Y este lado lo tengo que identificar con este lado. ¿Okay? Una vez que hago esos pegados, lo que tengo es un plano proyectivo. Ahora, vamos a quitarle un disco al plano proyectivo. El plano proyectivo es una superficie, y vamos a quitar un disco. Y le vamos a quitar el disco centrado en este punto, que es el mismo que este. Voy a quitar medio disco de aquí y medio disco de acá. Vamos.
simplifico, tengo una banda de medios. Pero resulta que si a un plano proyectivo le quitan un disco abierto, les queda una banda de medios. O al revés. Si me fijo una banda de medios y noto que su frontera es una curva simple cerrada, es algo memorfo al círculo, y le pegamos un disco por esa frontera, lo que tenemos es un plano proyectivo. Entonces RP2 es una banda de Mobius más un disco pegados por la frontera común. ¿Okay? Entonces, bueno, después de este ejercicio ya me creen que RP2 es una superficie no orientable, ¿verdad? Es una superficie no orientable y eso se va a reflejar de alguna manera en su homología. ¿Cómo se calcula la homología RP2? Bueno, puedo tomar cualquiera de estos modelos, triangularlo y hacer el cálculo. Lo que va a arrojar el cálculo es que los grupos de homología son Z en dimensión 0, Z2 en dimensión 1 y 0 en otro caso. Entonces RP2 es una superficie compacta, es no orientable y es esencialmente distinta de la esfera, si quieren, porque su homología es distinta. Quiero dar un último ejemplo y una aplicación. Entonces, el siguiente ejemplo es la botella de Klein. La botella de Klein. La botella de Klein se obtiene también a través de un rectángulo, pegando estos dos lados con orientaciones compatibles, así como si fuéramos a hacer un cilindro, y estos dos con orientaciones contrarias. Pues tenemos primero un cilindro y luego cerramos de manera que las orientaciones de los extremos coincidan, ¿verdad? Esta intersección no debe aparecer. Se puede hacer en 4 dimensiones si quieren. Esta es la botella de Klein, y se puede obtener pegando dos bandas de Mobius. Resulta que la botella de Klein es la suma conexa de dos planos proyectivos. O sea que si tengo un RP2 por aquí, otro RP2 por acá, les quito un disco y los pego, el resultado es una botella de Klein, que es lo mismo que tomar una banda de Mobius y pegarla con otra vía de frontera. Entonces, la homología de K es Z en dimensión 0, Z más Z2 en dimensión 1 y 0 en otro caso. Y esto esencialmente me dice que K es una superficie distinta de RP2, no es homeomorfa, porque tiene distintos grupos de homología. Noten que tanto en la botella de Klein como en el plano proyectivo apareció torsión, ¿verdad? Aquí hay estos grupos de torsión, Z módulo 2, y eso refleja de algún modo que tanto la botella como el plano proyectivo están torcidos, ¿verdad? El grupo de nombre, el nombre del grupo de torsión viene de la topología. De esta forma. Entonces, ya voy a terminar. Déjenme resumir algunas de las propiedades de la homología. Es importante que tengan en mente. Esto podría ser un teorema. Vamos a suponer que X es un complejo simplicial. Uno puede definir homología de manera más general para espacios topológicos y
cuando el espacio es un complejo simplicial, pues nos da la misma respuesta. Entonces, H0 de X siempre es una suma de zetas, z a la k, donde k es el número de componentes conexas de X. ¿Okay? El grupo H1 es la abelianización del grupo fundamental, y de eso voy a hablar mañana, de la abelianización del grupo fundamental de X. La homología distingue espacios en el sentido de que si dos espacios son homeomorfos, entonces deben tener los mismos grupos de homología. Espacios homeomorfos tienen grupos de homología isomorfos para todo K. ¿Okay? La contrapositiva dice que si para algún K estos grupos no coinciden, entonces los espacios con los que empezaron no son homeomorfos. Si HK de X no es isomorfo HK de Y, para algún K, entonces X y Y no pueden ser homeomorfos. La última propiedad dice que toda función continua f de X a Y induce o da lugar a un homomorfismo, induce homomorfismos f estrellita de HK de X en HK de Y. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tan fácil. Pero vamos a suponer que X es un espacio triangulado así. Esto es X y esto es Y. También está triangulado de algún modo. Tenemos una función entre los dos. Y vamos a suponer solamente por simplicidad, ¿no? que esta función manda vértices en vértices. Los grupos de homología no dependen de la triangulación, y uno siempre puede fijarse en triangulaciones más finas que no se arreglen las cosas. Pero vamos a suponer que F manda vértices en vértices, aristas en aristas, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno pasa a cadenas, ¿verdad? Esto manda las cadenas en dimensión K de X en las cadenas en dimensión K de Y. Y si uno tiene un ciclo, ¿verdad? Ese ciclo pues va a dar un ciclo aquí. Entonces esto manda los ciclos en dimensión K en los ciclos. Y si este ciclo es frontera de algo, entonces la imagen también va a ser frontera de algo. Esto también manda las fronteras, ¿verdad? Y entonces esta función originalmente entre cadenas pasa al cociente de ciclos entre fronteras y nos da estos homomorfismos en grupos de homología. Ahora, ¿qué se satisface? Bueno, ¿cuáles son las propiedades más importantes? Una, que si tenemos la función identidad, entonces el inducido es la identidad. Y dos, si tenemos dos mapeos, dos funciones continuas, f y g, y su composición, y los correspondientes grupos de homología, hk de x, hk de y y hk de z, aquí tengo el inducido por f, el inducido por g, y el inducido por la composición. Entonces lo que quiero es que el inducido por la composición sea la composición de los inducidos, ¿verdad?
quiero que se valga esta regla de la cadena. Regla de la cadena. Bueno. Déjame probar el teorema del punto fijo. Ya. Bueno, son propiedades básicas de la homología. Una propiedad es un poco más técnica, es que si uno tiene una variedad de dimensión n, ¿verdad? Si m es una variedad de dimensión n, variedad de dimensión n, si m es una variedad de dimensión n compacta y orientable, entonces el enésimo grupo de homología siempre es Z. ¿Ok? Y acuérdense que H2 de RP2 y H2 de la botella de Klein eran 0, ¿verdad? Eso otra vez nos dice que esas cosas no son aceptables. Entonces voy a terminar con una aplicación y es el teorema de punto fijo. Teorema de punto fijo de Brouwer, que dice que toda función continua del disco en el disco continua tiene un punto fijo. Por lo que es lo mismo, existe un punto en el disco tal que f de x0 es igual a x0. ¿Ok? Y vamos a probar este teorema por contradicción, como nos enseñó Jesús. Jesús González. El profesor de física mandó un correo en la mañana diciendo que aquí en el café hay un librero con revistas religiosas, ¿no? Que cómo podía pasar eso en una institución. Entonces mejor aclarar. Vamos a probar el teorema del punto fijo de la demostración. Supongamos que no hay punto fijo. ¿Ok? Entonces supongamos que f de x es distinto de x para todo x en el disco. Pues la idea es que aquí está el disco, y dado cualquier punto x, su imagen bajo la función es distinta. ¿Okay? Al ser distintos, uno puede pensar en la recta que determina. Voy a ir de f de x a x, y voy a prolongar esta recta hasta que toque la frontera. ¿Okay? Entonces, como f es continua, debe ser claro que si varío continuo, si varía un poquito a x, f de x varía un poquito, ¿verdad? Y el punto de la frontera varía un poquito también. Entonces, esto se llama g de x, ¿verdad? Y resulta que si x ya estaba en la frontera, y digamos f de x es entonces el punto que estoy buscando pues es el mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Está clara esta construcción? Entonces lo que hice fue ver que existe una función continua del disco en el círculo, ¿verdad? En la frontera continua, tal que g de x es igual a x para todo x en la frontera, ¿verdad? Entonces eso se puede escribir en el diagrama de la manera siguiente. Entonces tenemos la función g del disco en el círculo, y cuando la restringimos al círculo que está metido aquí de la inclusión, esto es la identidad. Entonces, este diagrama es conmutativo. Si aplico el primer grupo de homología a este diagrama, tengo un diagrama conmutativo.
H1 de D2, H1 de S1 y H1. El primer grupo de homología del círculo es Z. El primer grupo de homología del disco es 0, es el grupo trivial. Entonces a estos inducidos no les queda más que ser los morfismos triviales. I estrella es el 0 y G estrella es el 0, pero se supone que su composición tiene que dar la identidad de los enteros en los enteros, y eso es una contradicción. Y eso sería todo.